Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todos. A partir de este momento vamos a dar inicio al cuarto encuentro del taller de P5.js y vamos entonces ya a comenzar. Así, bien. Y bueno, antes de dar inicio a la clase, quiero que comentemos. Bueno, es mi intención comentar que de fondo vamos a estar ejecutando este preset que se llama Librería Medieval del sitio mynoise.net, que nos va a acompañar en toda esta clase de hoy. Ahora sí, pasamos entonces a la teórica número 4, en la cual vamos a ver funciones de usuario, funciones disparadas por eventos, textos e imágenes, ¿sí? Damos inicio entonces a la primera parte, que corresponde al apartado 4.1, funciones de usuario. Este, este, mm, ah, este apartado es muy importante porque básicamente nos va a presentar esta potencialidad del lenguaje de programación Processing.js, de que nosotros podamos armar nuestras propias funciones. Es decir, que nosotros generemos una función con el nombre de fantasía que querramos, que nos permita realizar determinadas cuestiones en este entorno. Así como tenemos funciones de usuario y variables de usuario y variables de sistema, vamos a ver que también vamos a poder generar nosotros mismos nuestras propias funciones. Obviamente, como si fuese una especie de Lego construida a partir de otras funciones de sistema, ¿no? Vamos a empezar entonces. Así como vimos que existen los bloques de programación setup y draw, pueden existir otros en P5.js propios del lenguaje que se ejecutan en base a eventos en nuestro programa, como creados también por nosotros mismos, que se ejecutan cuando los llamamos en nuestro código. Estos bloques son conocidos como funciones y son fundamentales en los programas hechos en P5.js. Punto 4.1.1, funciones de usuario. En los ejemplos vistos hasta aquí, ya nos acostumbramos a llamar a funciones. La función createCanvas, la función line, la función fill, etc. Todas ellas son funciones propias u originarias o de sistema de P5.js. O sea, que un bloque de programación que se ejecuta cuando lo llamamos escribiendo su nombre y pasándole parámetros entre los paréntesis. Como son propias de la librería P5.js, no debemos preocuparnos en incluirlas en nuestro código, ya que se vuelven accesibles al trabajar con la librería. Pero así como existen estas, podemos generar nuestras propias funciones escribiéndolas por fuera de setup o draw, y pueden ser llamadas en cualquier sección de nuestro código. Las funciones son útiles si querés realizar una acción una y otra vez. Por ejemplo, dibujar una forma más compleja como un árbol. La función para dibujar un árbol puede estar compuesta por funciones de P5.js como line. Después de que el código para dibujar el árbol esté escrito, no necesitas pensar en los detalles para dibujar el árbol nuevamente. Puedes simplemente escribir árbol, entre comillas, árbol, abro y cierro comillas, o algún otro nombre que le hayas puesto a la función para dibujar dicha figura. Las funciones permiten que una secuencia compleja de declaraciones pueda ser abstraída, para que te puedas enfocar en la meta de alto nivel, como dibujar el árbol, y no en los detalles de la implementación, las funciones line que definen la forma del árbol, etcétera, etcétera. Una vez que una función es definida, el código dentro de la función no necesita ser repetido. Al igual que con las funciones de P5.js, las funciones de usuario pueden recibir parámetros que modifiquen el resultado obtenido. Una función, entonces, puede ser imaginada como una caja con una serie de mecanismos dentro que permiten actuar sobre una serie de datos. Por lo general, hay datos de entrada y código dentro de la caja, los cuales producen datos de salida. Es decir, veamos qué significa esto.
En general tenemos esta caja que sería la representación de una función, ¿no? Y tenemos un conjunto de datos de entrada, un conjunto de funciones que trabajan con esos datos y la salida propiamente dicho de ese algoritmo, que es una función de X, ¿sí? Podemos llegar a decir que esta salida, que podríamos interpretarla como Y, es en función de X. ¿Qué es esto de las funciones? ¿Qué es esto de los algoritmos? Bueno, podemos pensar que aquí tenemos un algoritmo o un conjunto de instrucciones que trabajan con datos de entrada, en este caso X, y que obtenemos una salida. Aquí adentro, por ejemplo, podemos decirle que sume 10 a cualquier cosa que entre. Entonces, podríamos decir que el algoritmo que está implementado aquí es igual a X más 10. La salida es esta función. Por ejemplo, con los datos 2 más 10, 12, menos 30, más 10, menos 20, 1024, más 10, 1034. Podemos tener otro ejemplo de funciones que tengan no solamente un valor de entrada, sino dos o más. Por ejemplo, en este caso, que el algoritmo lo que va a hacer es multiplicar un valor y otro valor, un primer valor por un segundo valor. En este caso, tenemos dos datos de entrada, X e Y, y el algoritmo lo que hace es multiplicar X por Y, y la función resultante es la multiplicación de X por Y. Entonces, 2 por 3 obtenemos 6, 5 por menos 4 menos 20, 1 menos 1, 1. El ejemplo anterior es sumamente simple, pero el concepto puede extenderse a cuestiones que no sean necesariamente tan obvias. Por ejemplo, esto que vemos aquí, rotar, que el algoritmo conste en rotar. ¿Qué cosa? Podemos tener dos entradas, uno la figura y otro la cantidad de grados, en este caso, perdón, la cantidad de ángulos, en este caso en grados de rotación. Lo mismo la escala, una figura de entrada y el índice de escalamiento, 2. O podemos tener la entrada con respecto a un mapa de bits, una imagen de raster y, por ejemplo, la inversión de colores. Y obtenemos el resultado. P5.js ejecuta el código de a una línea a la vez, es decir, una instrucción a la vez. Cuando una función es ejecutada, salta a donde la función está definida y corre el código ahí. Luego vuelve a donde estaba anteriormente. Vamos a ver qué significa esto, dónde es que están las funciones, cómo es que se ejecuta, etc. En el siguiente ejemplo, nos queremos concentrar en la parte del código que genera el movimiento, pero a la vez queremos que se dibuje un fondo antes que la figura. Para que el código esté más acomodado y podamos trabajar fácilmente en la sección que nos interesa, dibujamos todo el fondo dentro de una función a la que llamamos con una sola línea de código al principio de nuestro draw. Y esto lo habíamos visto en la clase anterior, pero yo no reparé sobre el mismo hasta que llegamos a este punto. ¿Qué significa? Bueno, tenemos la sección de las variables globales, cuando empezamos con en nuestro boceto, luego la función del setup, luego la función de draw, aquí, ¿sí? Quiero que vean aquí que está comentado fondo, abro paréntesis, cierro paréntesis, tenemos todos los elementos, ¿sí? Hasta aquí. A ver. Hasta aquí. A ver, perdón, vamos a ejecutar. Bien. Y aquí me está faltando, por lo que estoy viendo, la figura de fondo. Ahí está. Vamos a ver dónde es que se encuentra el fondo. Tiene que estar por aquí. Ah, ya sé que debe estar pasando. Claro, no se encuentra aquí. A ver. Funciones. Ahí estamos. ¿Qué significa? Bien, vamos a ver que o bien tenemos en el sketch nuestra función, como decíamos, primero, en principio, teníamos nuestras variables globales, la función setup, la función draw, ¿sí?
Y vemos que en este caso no hay otra cosa en nuestro sketch. Podría verlo por aquí, pero para poder ver todos los archivos vinculados a nuestra pieza, vamos a hacer clic en este botoncito y vamos a ver que aquí tenemos, además del archivo sketch.js, el index.html y el style.css, tenemos otro archivo que se llama funciones.js. Este archivo va a contener, no necesariamente tiene que estar presente, podría estar a continuación de este boceto, pero aquí está expuesto en otro espacio, ¿sí? Y aquí vemos la función fondo que hemos creado, que a la vez, ¿sí?, que contiene todos estos elementos para dibujar el fondo y que lo llamamos desde la función draw, ¿sí? Vamos a, básicamente, en este caso estamos utilizando esta función de usuario que nosotros llamamos de forma nominal fondo, que nos va a permitir dibujar todas estas figuras que se encuentran en el fondo de la imagen. Lo voy a comentar y ejecuto y vemos que es súper interesante porque lo que hace es, bueno, aunar todos los elementos de fondo en una sola, hacer una especie de abstracción en una sola función. Y si quiero trabajar y modificar las cuestiones del fondo, vengo aquí, hago un clic y modifico directamente desde allí, ¿sí? ¿Qué tiene fondo? Aquí, bueno, tiene todos los elementos de transformación de figuras, stroke, stroke weight, fill y las figuras primitivas propiamente dichas, ¿no? Triángulo, elipse. Y nada más, triángulos y elipses, ¿no? Muy bien. Volvemos aquí. Por lo tanto, a ver, perdón. Vamos a ver y a adentrarnos en este ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona la sintaxis de las funciones. Punto 4.1.2. Como se desprende del ejemplo visto previamente, la correcta sintaxis para generar nuestras propias funciones es la siguiente. Tenemos que determinar el término especial función, el nombre de fantasía, abro paréntesis, llaves y todas las acciones que corresponden aquí. Fíjense que en definitiva no es algo distinto que function setup y todos los elementos, function draw y todos los elementos. La forma de generar entonces una función de usuario es escribiendo el término función, que es como la que nos permite declarar básicamente el siguiente elemento que va a ser una función, un nombre de fantasía, toto, abro paréntesis, abro llave, cierro llave. ¿Sí? Y aquí adentro escribo lo que sea. Y cuando, por ejemplo, vamos a poner un rect en 2020, va a tener 40, 40. Ahí vamos. Y cada vez que yo quiero, ahí vamos, llamar a esa función, simplemente tengo que escribirla. Toto, dos puntos, toto, abro paréntesis, cierro paréntesis y lo ejecuto. ¿Ven? Allí me aparece este elemento, que en este caso solamente contiene un rectángulo, pero podría ser muchas más cosas. No sé, decirle que tiene un fill de 255, 00, y ahí ya es rojo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo primero que se pone entonces, repasando, es la palabra function para declarar que es una función. A continuación elegiremos el nombre de la función, que al igual que las variables podrán ser cualquiera que elijamos, pero se recomienda que guarde alguna relación con el código que ejecuta en su interior. Y por supuesto no pueden ser palabras reservadas, es decir, términos ya utilizados en la sintaxis de Processing JS, ¿no? Desde luego. En ese sentido, en castellano tenemos una gran ventaja que en general no hay palabras en inglés como palabras claves de referencia y podemos básicamente elegir prácticamente cualquiera, ¿no? Luego se pondrá entre paréntesis cada uno de los parámetros que recibirá separados por comas. Esto puede ser visto como una declaración de variables, un nombre que luego será utilizado dentro de la función, aunque no debemos declararlos con la palabra var como lo hacemos con las variables.
Ya vamos a ir a este punto, un poquito más adelante. Por último, irá el bloque de código que se ejecutará encerrado entre las llaves. Para llamar a la función solo tendremos que escribir el nombre de esta y pasarle la cantidad de parámetros que ésta necesite. Los parámetros enviados deberán ser la misma cantidad de los esperados por la función. De lo contrario, nos dará error. Veamos ahora un ejemplo de uso de una función pasándole parámetros y para qué nos sirven estos. Así que vamos a ver aquí este ejemplo. Vamos a hacer un poquito más pequeño, cosa que lo podamos ver entero. A ver si esto nos va a permitir hacerlo. Bueno, no del todo, pero ya lo vamos a mejorar. El setup, ¿sí? Que lo determinamos aquí. Luego tenemos el function draw. Y fíjense que dentro de este function draw tenemos dibujar figura, dibujar figura, dibujar figura, dibujar figura. Quiero que vean que en este caso ahora, a diferencia del ejemplo anterior, que no tenía ningún parámetro, en este caso sí. Estamos llamando una función de usuario que tiene 1, 2, 3, 4 parámetros. Primero vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que hace. Muy bien. Nos dibuja estas cosas hermosas, ¿sí? Estos círculos concéntricos, ¿sí? Y vamos a ver abajo qué es lo que estamos haciendo. Aquí estamos declarando la función. ¿Qué función? ¿Cómo se llama? Dibujar. Dibujar figura. Y esta función va a aceptar 1, 2, 3 y 4 variables. Fíjense que, como dijimos anteriormente, no utilizamos la palabra var para definirlas acá adentro. Directamente ponemos el nombre de fantasía de las variables que va a contener los datos que nosotros necesitemos. En este caso, x, y, tamaño y cantidad. Abajo podemos, en este caso, vamos a estar tomando, vamos a generar una serie de variables. Vamos a estar definiendo esta serie de variables que van a utilizar básicamente alguna o todas o algunas de las variables de la función de usuario. Fíjense que aquí creamos una variable que se llama valor gris, que se le va a asignar el valor de 255 dividido cantidad. Cantidad es el cuarto parámetro. Por lo tanto, va a tomar este valor que tenemos aquí en estas llamadas, ¿sí? Después tenemos pasos, que es el cociente entre tamaño, es decir, entre el tercer parámetro, estos que tenemos aquí, dividido la cantidad, es decir, estos que tenemos aquí, tercero dividido cuarto parámetro, ¿sí? Que esto obviamente tiene que ver con estas gradientes que nosotros vamos a poder tener en cada una de estas figuras, ¿sí? Y luego aquí tenemos un for que nos va a permitir, miren qué interesante, lo pongo así, nos va a permitir generar estas figuras, estos círculos concéntricos, y que partimos con la declaración de la variable de control i, que parte de 0, y va a ser igual a i menos, se va a dar siempre que sea verdadera la relación i menor de cantidad, fíjense que es el cuarto parámetro, e incrementamos de a 1 el valor de i. Adentro del for tenemos entonces la llamada a la variable fill, que va a ser igual a i por valor de gris. Esto es interesantísimo porque es el valor de i de cada uno de los pasos que estamos generando dentro del for por valor gris, que es la que habíamos creado aquí. Y luego tenemos la elipse, que va a estar en la posición xy, es decir, los dos primeros parámetros que le hayamos pasado a nuestro constructor que está aquí, coma, tamaño menos i por pasos, tamaño, es decir, el tercer parámetro por menos i por pasos, que es esta variable que está aquí adentro, coma, tamaño menos i por pasos, ¿sí? Siempre estos dos van a ser exactamente iguales. ¿Sí? También podríamos haber hecho aquí tamaño total o una cosa así, y haber hecho el cociente, la diferencia entre estos dos elementos. Pero bueno, claramente no se iba a poder hacer porque necesitamos aquí el i, así que no iba a ser posible.
Como vemos en el ejemplo anterior, creamos 4 parámetros para controlar la posición de nuestra figura, su tamaño y la cantidad de divisiones que se generan dentro de ella. Las acciones que realiza la función son siempre las mismas y modificando los parámetros obtenemos resultados diferentes. ¿Qué hemos hecho cuando dibujamos aquí función entonces? Hemos generado una, vamos a llamarlo así, una suerte de plantilla para generar distintos tipos de figuras. Vamos a un ejemplo de esto mismo. Copio aquí, pego y voy a decir, primero voy a ejecutar para que vean que nos queda una sola, ¿no? Primero vamos a decirle que si esto es en 500, 250, 300, ahí está justo en el centro, ahí estamos. Y le vamos a decir que el tercer valor, que es tamaño, vamos a decir que queremos que sea 200, pero también 10 pasos. O sea que va a duplicar su tamaño, ¿sí? Y va a seguir teniendo 10 pasos. Vamos a ponerle 400, ahí está, con 10 pasos. Y aquí podemos aumentar la cantidad de pasos. Podemos poner 20, vamos a poner 40, vamos a poner 80, vamos a poner 160, etcétera, etcétera. ¿Sí? Qué interesante cómo se genera esta figura. Y obviamente luego podemos dibujar las otras figuras. Entonces, de acuerdo a los distintos valores que nosotros pongamos aquí, vamos a poder generar una de estas figuras en relación a las variables, es decir, a los parámetros de posición, primero y segundo, em, em, parámetro de esta función de usuario, el tercero que tiene que ver con el tamaño de nuestra elipse más grande y la cantidad de divisiones que tiene la misma. Dice que con una función bastante simple, pequeña, como vemos aquí, podemos generar una, una, una función que nos permite hacer, bueno, distintas cosas bastante interesantes, ¿no? Tenemos esta otra, esta otra, esta otra y esta otra, ¿no? Bueno, continuamos. Las acciones, entonces decíamos, que realiza la función son siempre las mismas y modificando los parámetros obtenemos resultados diferentes. Pensemos que ahora estamos nosotros como pudiendo generar nuestras propias funciones de usuario. Por lo tanto, vamos a generar un nivel mayor de abstracción y vamos a ver que vamos a poder generar cosas muy interesantes de aquí en más. Y nos preguntamos, entonces, ¿por qué generar funciones en este punto 4.1.3? Y respondemos. Una de las razones es acotar el programa para que sea más modular, haciéndolo más sencillo de leer, modificar y expandir. Algo muy común, como vimos en el ejemplo anterior, es dibujar una figura en pantalla repetidas veces. En el primer ejemplo, dibujamos el fondo de una función para concentrarnos en la figura. También podemos copiar el código que dibuja la figura y ponerlo dentro de una función para poder repetirla varias veces en diferentes lugares de nuestro código, controlando el flujo de lo que se denomina, de lo que se dibuja primero y después, evitando así tener que multiplicar el código. Y además es una forma de organización de los elementos que nosotros vamos trabajando y lo que nos permite es generar a posteriori algún nivel de mayor, vamos a llamar así, complejidad y simplificar los elementos que ya previamente compusimos. Entonces, como que se lee como en profundidad en los bocetos. Es muy interesante. Aquí vamos a ejecutar, vamos a ver qué es lo que tenemos. Ahí vamos. Este ejemplo que decíamos anteriormente. Bueno, podemos generar, como podemos ver aquí, bueno, básicamente como dos tipos de figuras, ¿no? Fíjense, una primera figura que va por atrás del fondo, ¿sí? Que está en segundo lugar, y una tercera figura que va por adelante del fondo. Entonces, de esta forma, podemos trabajar con distintos planos, ¿sí? El primer plano que corresponde a esta figura, que fíjense que si quieren cambiarla de posición y que estén las dos por arriba, es muy fácil. Hacemos esto y ejecutamos. Ups, perdón. Vamos
a hacer así, así, y ejecutamos. Ahí está. Ahora los dos están por sobre este lugar. Vamos a hacerlo por sobre el fondo. Vamos a hacerlo, bueno, no, queremos que esto vaya por abajo del fondo. Simplemente cambiando ese orden, el orden de superposición de cada uno de ellos, bueno, nos permite como dibujar todo de una forma más sencilla para poder trabajar en planos, por ejemplo. ¿Sí? Y por supuesto, tenemos, este es el sketch general, ¿sí? Donde tenemos el área de variables globales, el bloque setup, el bloque draw, ¿sí? Y todas estas son variables, perdón, son funciones de usuario que las podemos encontrar aquí, funciones.js, ¿sí? Que aquí tenemos figura y luego fondo. Y nada más. Pensemos que estas son formas de organizar el trabajo, que nos permite como empezar a pensar distintas cosas a partir de aquí. Ya vamos a ir hacia esos lugares. Entonces decimos, cada vez que la función es usada en el draw, las líneas de código dentro de la función son ejecutadas. El flujo del programa es interrumpido por la función. Una vez terminada la ejecución del código dentro de la función, se dispone a leer lo que sigue en el bloque draw. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, inicia leyendo el código del bloque setup, entra en el draw, se desvía a la función figura, que está aquí. ¿Sí? Esto estaba al revés, perdón. Voy a ordenar. Bueno, ahí vamos. Primero figura, luego vuelve al draw, se desvía a la función fondo, que es esta de aquí, vuelve al draw, se desvía a la función figura por segunda vez, esta de aquí, ¿sí? Y luego comienza desde el principio del draw nuevamente. Termina aquí, ¿sí? Y vuelve a iniciar en el draw. Simplemente esto. Ahora que la función está trabajando, podemos crear tantas figuras como querramos. De esta forma dejaremos de preocuparnos por cómo la figura es dibujada y nos concentraremos en ubicarla correctamente en nuestro código, enviándole los parámetros necesarios. Una vez que tenemos nuestras funciones definidas y conocemos sus acciones, una buena práctica es mantener todas estas en un archivo .js diferente al de nuestro sketch principal, facilitándonos la lectura y modificación de nuestro código principal y, por otro lado, la utilización de estas mismas acciones en un sketch diferente al incluirlas. Digo esto en razones de volver a utilizar estas funciones que hemos creado. Para nuestro sketch principal, para que nuestro sketch principal las pueda utilizar, debemos incluir una llamada en este nuevo archivo en nuestro index.html. Ahora vamos a mostrar esto. Lo importante a la hora de escribir una función es tener la idea clara de lo que se va a hacer. ¿Dibujará una figura? ¿Calculará un número? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta función de usuario que nosotros determinamos? ¿Va a dibujar una figura? ¿Va a generar un número? En principio esto, ¿no? Una vez que se piensa en qué se quiere hacer, hay que pensar en los parámetros que recibirá. De este modo se construirá una función en pocos pasos. Este ejemplo que vimos aquí tiene que ver con un ejemplo que nos permite a nosotros dibujar un conjunto de elementos visuales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos crear una función como las que habíamos visto antes, que sume 10 a un resultado de entrada, que lo multiplique por otro número, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacemos funciones de usuario que nos permitan devolver no figuras, sino valores? Vamos a verlo a continuación. Perdón, antes de esto quería mostrarles cómo en index.html, ¿sí? Quiero que vean justamente esto, cómo se genera una nueva línea de código, ¿sí? Tal como estaba script source srs, signo de igual, abro comillas dobles, sketch.js, cierro comillas dobles y cierro con la etiqueta barra script, genero una igual, pero le pongo el nombre funciones.js. Esto lo que hace es decirle
a nuestro servidor que además del archivo sketch.js, tienen que asociar también otro archivo que es funciones.js. Si esto no estuviera aquí, no se podría ejecutar. Quiero mostrarles qué pasa, ¿sí? Entonces dice que la figura no está definida porque no está pudiendo acceder al archivo JS. Así que vamos a colocarlo aquí y van a ver que ahora sí lo puede ejecutar. Cerramos. Volvemos a variables, perdón, a las funciones con valores de retorno. En los ejemplos anteriores, la salida producida por una función dibuja una figura o una forma en la pantalla. No obstante, hay veces que preferimos que la propia salida que se produce sea un tipo de dato, o que esto sea un algoritmo que haga cálculos. A esto se lo llama valor de retorno, es decir, que la llamada a la función nos devuelve un valor de retorno, ¿sí? Nos devuelve un conjunto de datos específicos de retorno. Las funciones pueden hacer un cálculo y luego retornar un valor al programa principal. Ya hemos usado funciones de este tipo, incluyendo random y seno. Cuando esta función aparece, el valor de retorno es generalmente asignado a una variable. Por ejemplo, podemos definir una variable como con el nombre de fantasía R, a la cual se le asigna un valor random entre 1 y 10. ¿Sí? En este caso, la función random retorna un valor entre 1 y 10, el que luego es asignado a la variable R. Las funciones que retornan un valor también son usadas frecuentemente como un parámetro por otra función, como por ejemplo point random width random height. Es decir, que este punto va a tener una posición en la coordenada X random de 0, obviamente al ancho que tengamos en nuestra ventana de representación, que va a ser para X, y para Y también va a ser un valor random entre 0 y height. ¿Sí? Es otra forma de escribirlo. En este caso, los valores de random no son asignados a una variable, sino que son pasados como parámetros a la función point y son usados para posicionar el punto dentro del lienzo. Para hacer que una función retorne un valor, especifica el dato a ser retornado con la palabra clave return. Esta es una palabra que vamos a tener que utilizar, return. La acción de utilizar return es usualmente usada en la última línea de la función, puesto que inevitablemente saldrá de la función una vez usada. En este ejemplo se incluye la función llamada peso Marte, que calcula el peso de una persona u objeto en nuestro planeta vecino Marte. Podemos ver aquí esta función, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, en el setup tenemos la creación de una variable que se llama tu peso, donde nosotros ponemos el peso que tenemos, ¿sí? Var peso Marte, que es igual, es decir, a esta variable se le va a asignar, fíjense, esta es la función de usuario, calcular Marte. ¿En función de qué? De tu peso. E imprimo el peso Marte, es decir, esto que tenemos aquí. ¿Cómo se construye entonces esta función de usuario con retorno, con valor de retorno? Muy fácil. Llamamos función, calcular Marte con una sola variable, en este caso la denominamos P. Adentro tenemos peso nuevo, que va a ser, va a estar justamente expresada por este conjunto de elementos. P por 0.38. Return, peso nuevo. Es decir, le queremos retornar esta variable que ha obtenido el cálculo con respecto a la multiplicación de este valor, que es el que corresponde a la variable, perdón, al parámetro que estamos trabajando en esta función, por una constante, 0.38. Y allí devuelve. Supongamos aquí que yo tengo 80 kilos, ejecuta, y el valor que tendría en Marte sería de 30,4 kilogramos. Muy bien, estamos hasta aquí. Vamos a ir a el siguiente punto, que es funciones disparadas por eventos. Vimos funciones de usuario y ahora vamos a ver este otro capítulo que es muy importante, funciones disparadas por eventos. Vamos a ver qué significa esto.
Como dijimos anteriormente, además de las funciones creadas por nosotros, hay otro tipo de funciones que podemos utilizar, las funciones disparadas por eventos, ¿a qué llamamos funciones disparadas por evento? Estas funciones son un bloque de código que se va a ejecutar sin que debamos llamarlos explícitamente en nuestro programa, sino que serán ejecutadas cuando suceda algún evento en particular, como veremos a continuación. Tienen como la fisonomía de las funciones de usuario, pero que no es que nosotros las tenemos que llamar y ejecutar desde la función setup o draw, sino que se disparan automáticamente cuando es detectado ese evento. ¿Cuáles son los eventos? Bueno, dependen de un montón de cosas. Vamos a ver en este caso cuáles podemos trabajar. Punto 4. Perdón, punto 4.2.1. Eventos que están relacionados a el mouse. Los eventos del mouse más utilizados que se pueden capturar son mouse pressed, es decir, cuando presionamos uno de los botones del mouse. Mouse released, cuando levantamos el botón una vez presionado, que es esta acción sobre el botón, es la liberación del botón del mouse. Mouse moved, cuando movemos el mouse, cuando hacemos esto así. Mouse drag, cuando presionamos el botón, lo mantenemos y dragueamos el mouse, lo movemos, pero mientras está presionado el botón. Y mouse wheel, que es cuando movemos la tercera ruedita, que es la del esto, ¿no? Del del wheel, ¿no? De la ruedita del mouse. Veamos. Cuando tenemos el evento MousePress, el código dentro de MousePress se ejecuta cuando un botón del mouse es oprimido. Mouse released, el código dentro de este bloque se ejecuta cuando un botón del mouse es liberado. Mouse moved, el código dentro se ejecuta cuando el cursor se mueve, es decir, cuando movemos el ratón. Mouse drag, el código se ejecuta cuando el mouse se mueve mientras se presiona el botón uno o cualquier botón del mouse. Mouse wheel, el código se ejecuta cuando se mueve la rueda vertical del mouse. Veamos aquí ahora un ejemplo concreto. Mouse presionado, mouse pressed. Punto 4.2.2. La función mousePress se ejecuta de forma diferente a la variable mousePress. Son dos cosas distintas. Una cosa es la variable que guarda un valor y otra cosa es una función de evento que se dispara cuando detecta el sistema que ocurrió ese evento. El valor de la variable mousePress es un true hasta que el botón sea liberado. En cambio, el código dentro de un bloque MousePress se ejecuta una sola vez cuando el botón del mouse es oprimido y se volverá a ejecutar una vez que se suelte el botón y se vuelva a oprimir. En el siguiente ejemplo se puede ver cómo el fondo del programa cambia gradualmente su nivel de azul a medida que el botón o que un botón de mouse es oprimido reiteradas veces, lo que funcionaría diferente si usamos la variable MousePressed. Vamos a ver este ejemplo. Hago un clic. Ahí vamos. Presiono, 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 presiono y libero. Hasta que llegamos al valor máximo, ¿sí? Esto es interesante. Vemos cómo está. Primero vamos aquí vamos a imprimir. Bueno, miren qué vamos a hacer. Iba a decirles que quería imprimir el valor de azul, pero vamos a imprimir, si imprimimos el valor de azul, console.log azul en el draw, vamos a ver que constantemente nos va a estar escribiendo aquí el valor de MousePress, ¿no? De azul. Presiona una vez, 50, otra vez, 100, otra vez, 150 y así, ¿no? Hasta 250, 300. Sigue subiendo, pero satura en 255, obviamente, ¿no? Pero fíjense que va generando básicamente esta salida 30 veces por segundo. La verdad que no tiene mucho sentido, porque yo quiero que me envíe el dato cada vez que presiono el botón del mouse, y ahí está la cosa. Si yo tomo este console log, lo quito de aquí y lo pongo en mouse pressed, voy a tener el valor solamente cada vez que yo presione. Vamos a ejecutar. Miren, ven que no está saliendo ahora en el draw. Esta es una forma muy simple de ver cuáles son los efectos. Presiono una vez, check, suelto. Ahí me imprime 50 como única vez. Otra vez, 100, 150,
200, 250. Y ahí, bueno, puede seguir, pero evidentemente satura en 255. Es súper interesante con solo cambiar esto para ver cuándo es que se ejecuta todo este contenido. Obviamente cuando se presiona el botón del mouse, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, declaramos la variable azul, le asignamos 0, creamos el canvas y aquí ejecutamos fondo y no estamos ejecutando absolutamente nada aquí, ¿sí? Sino que estamos ejecutando mouse pressed y azul se incrementa el valor original con un agregado de 50 a este valor de azul. Es decir, cada vez que presionamos, el valor de azul se incrementa a 50, ¿sí? Y, e imprimimos esto por pantalla. Mouse liberado, mouse released. Ah, una cosa que quería mostrar. La diferencia que tenemos entre esto y esto. Vamos a poner así, así. Vamos a hacer esto y esto. Ahí va. Cada vez que yo presiono el botón del mouse, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto. ¿Ven qué es lo que está pasando? Claro, ¿qué es lo que pasa? Si el botón del mouse está presionado, entonces imprime esto. Yo quiero mostrarles qué pasa si ponemos aquí el console log. Ahí va. Bueno, obviamente está en 0. Hago un clic muy chiquitito. Llegó hasta 150. Si hago otro clic más, ya está en 500. Si hago un clic, mantengo apretado, miren cómo sube, 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 y lo suelto. Y llegó a 9850. ¿Qué significa? Que este if mouse is pressed está corriendo constantemente, ¿sí? No es que me va a estar agregando 50. Cada vez que hace un draw, es decir, que genera un fotograma nuevo, detecta que el mouse está presionado, va a aumentar esto 30 veces por segundo. Por eso es que es tan grande la velocidad de esto. Y no tiene mucho sentido trabajarlo así, si yo quiero que sea por etapas, ¿sí? Por eso es que utilizamos las funciones las funciones de evento, ¿sí? Ahora sí, vamos al ejemplo 4.2.3, mouse liberado, mouse released. En el siguiente ejemplo se ejecuta lo mismo que en el ejemplo anterior, con la diferencia que lo que controla el nivel de gris es el evento de liberar el botón del mouse, es decir, mouse release, no el de presión. La diferencia puede apreciarse manteniendo apretado el botón del mouse por un largo tiempo y así advertir que el fondo se altera cuando dicho botón es liberado. Veamos esto. Ejecutamos y presiono. Mantengo presionado, no estoy liberando. Ven que no pasa absolutamente nada. Ahora yo lo libero y ahí, claro, ahí hubo un cambio. Presiono, mantengo presionado, no hago nada, libero, presiono, mantengo presionado, no hago nada, libero, etcétera. Es decir, ¿cuándo se va a generar el cambio? ¿Cuando presiono o cuando libero el botón? Ahí lo deciden ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, recuerden que tiene que ver con cómo hacemos para, por ejemplo, dirigirnos a un hipervínculo. Si queremos dirigirnos a un hipervínculo, presionamos el botón, pero no se va a dirigir a él de dirigir a ese hipervínculo hasta que nosotros lo liberemos y lo liberemos encima, es decir, levantemos el botón del ratón, perdón, el dedo del botón del ratón, pero nos podemos arrepentir. Puedo venir acá afuera y levantarlo. Por lo tanto, no se va a ejecutar el enlace. El enlace se ejecuta no cuando se presiona el botón, cuando se presiona y se libera en el mismo enlace. Eso es algo muy importante. Movimientos del mouse, mouse move y mouse drag. El código de las funciones mouse move y mouse drag se ejecuta cuando hay algún cambio de posición en el cursor. El código dentro de mouse move se ejecuta cuando la posición del mouse cambia y no es presionado ningún botón. En cambio, el código dentro de mouse drag se ejecuta cuando la posición del mouse es alterada a la vez que es oprimido el botón del mouse. Entonces vamos a decir lo siguiente, que me interesa a mí que ustedes puedan observar. Entonces aquí vamos a decir mouse moved
Aquí podemos poner el valor de mouse, perdón, move X más el valor de move Y. Ahí vamos. Hacemos algo parecido también a mouse drag. Esto para ver la información cómo funciona, ¿no? Mouse dragged. Ahí está. Y aquí cambiamos por drag. Aquí también. Ejecutamos. Algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, en primer lugar, esta coma que a nadie le interesa. Esta coma aquí que a nadie le interesa. Ahí va. Perfecto. Quiero que veamos lo que pasa aquí. Yo muevo el botón del mouse. ¿Ven? Metí esos datos. Nada más que esos. Lo muevo, lo tira esto. Ahora, presiono y hago el drag. Fíjense que ahora cambia de mouse move a mouse dragged. Suelto. Suelto. Y move. ¿Sí? Perdón. Mouse. Ahí está. Ahí va. Mouse move y mouse drag. Mouse move y mouse drag. ¿Sí? Bien. Después tenemos para hacer el scroll. Mouse wheel. Se ejecuta cada vez que la rueda para. Perdón, se ejecuta cada vez que la rueda para. Se ejecuta cada vez que la rueda hace scroll. Del mouse es movida. Es raro aquí como está puesto. Bien. La propiedad event.delta retorna el monto que el mouse ha avanzado, la cantidad, ¿no? Estos valores pueden ser positivos o negativos dependiendo de la dirección de navegación. En OS 10, con Natural Scrolling, los signos son invertidos, ¿no? Y vamos a ejecutarlo. Veamos esto, ¿no? Voy para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, muy bien. Utilizamos la función mouse wheel en función de evento, print evento, delta evento, si es más positivo o negativo, ¿sí? Y se incrementa en i en función de event delta. Y return false se agrega para prevenir el scroll de la página, es decir, este de aquí, para que no afecte ese scroll. También es importante que lo utilicen y lo pongan aquí. Bien, luego tenemos eventos de teclado. Estuvimos viendo los eventos de ratón y vamos a ver ahora los eventos de teclado. Así como hay variables de sistema en relación al mouse y también tenemos variables de sistema en relación al teclado, tenemos lo mismo. Funciones de evento en relación al mouse, funciones de evento en relación al teclado. 4.2.6. Eventos del teclado. Los eventos del teclado más utilizados que pueden ser capturados son keyPressed y keyReleased. KeyPressed, el código dentro de este bloque se ejecuta cuando una tecla es presionada. KeyReleased, el código dentro de este bloque se ejecuta cuando la tecla es liberada, es decir, se libera. 4.2.7, tecla presionada. KeyPressed. Cada vez que una tecla es presionada, podemos registrar el evento y relacionarlo con una serie de acciones. Notar que, al igual que como sucede con el mouse, la función keyPressed es llamada cada vez que se aprieta la tecla y no continuamente, como si utilizáramos la variable keyIsPressed, ¿no? Veamos esto en un ejemplo. Muy simple. Tenemos aquí la declaración de variables, texto, no contiene nada, el canvas y tenemos el draw. Y tenemos la función keyPress. Texto más igual que keyPress estoy presionando. E imprimo el texto. Veamos esto. Ahí va. Presiono la A. Oh. La A. La S. La D. La U. Y así, ¿no? Estoy agregándolo. Estoy agregando ese texto. Puedo también cambiarlo. Es decir,
asignarle directamente el valor de aquí. Ahora presiono, opa, hago un clic aquí, presiono A, S, D, G, etcétera, ¿sí? No es que estoy actualizando solamente el valor, agregándole un carácter, sino directamente reemplazándolo. Fíjense cómo lo hacemos, muy simple, con un cambio, una modificación de más o menos, ¿no? Imprimimos el valor de texto. Luego tenemos el último punto, 4.2.8, tecla liberada, key released. Cada vez que una tecla es liberada, el código dentro de key released es ejecutado. En el siguiente ejemplo podemos ver además cómo podemos leer y analizar los valores de entrada por el teclado combinándolos con datos del tipo string. Entonces tenemos la declaración de dos cadenas de textos. Texto que no tiene nada y azul, perdón, no es una cadena de texto, es un valor 147. El setup, el draw que se llama fondo y aquí vemos function key released, ¿sí? Cuando presionamos una tecla y la liberamos, evalúa si keycode, es decir, si hemos presionado la tecla especial Enter o Return, cualquiera de las dos, no hay problema, entonces vamos a tener switch en función de texto, que texto es esto que tenemos aquí, que por ahora no hay nada, y decimos case verde, azul 0, case azul, azul 147. Si no, por defecto, el default es 255. Luego, limpiamos el valor de la variable texto, la variable, ¿sí? Se limpia, y si no es esto, hacemos un else, después, si no es estas teclas, hacemos un else que es que vamos sumando las teclas, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Epa. Ejecuto. Epa. Perdón. Ahí estamos. Y vamos a comenzar, hago un clic aquí en mi espacio de trabajo y vamos a comenzar a teclear. La tecla I, U, O, ¿sí? Ahora quiero que vean qué es lo que ocurre si presiono Enter. ¡Hala! Si presiono Enter, me está cambiando el valor de azul, de a 0. Presiono otra vez Enter o genero otras teclas, ¿sí? Y Enter de vuelta. Y en función de el valor que vaya teniendo azul, perdón, de texto. Ah, ahí está. Perdón, ya recordé cómo era este ejemplo. Perdón. Vamos a volver a ejecutar. Ahí vamos. Puedo escribir azul, perdón, azul y le doy enter. Puedo escribir ahora verde, le doy enter. Ahí cambia a verde. Si no puedo escribir cualquier otra cosa, Titi, enter y cambia a este otro color, ¿sí? A un celestito, azul. Ahí vuelve el azul, etcétera, ¿sí? Fíjense qué interesante cómo podemos utilizar los keycode con enter, etcétera, como para escribir cosas y que esas cosas se evalúen en un switch, ¿sí? Muy bien. Aquí llegamos hasta aquí. Aquí terminamos esta segunda parte. Nos vamos a ver en en las siguientes dos partes que tienen que ver con texto e imágenes. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Detenemos la grabación y nos vemos en la siguiente parte.